Ya entrando entonces en la intubación orotraqueal como tal, posterior al manejo inicial de la vía aérea, lo primero que hay que hablar es entonces cuándo yo tomo esa decisión de intubar, que lo habíamos mencionado más o menos en la aproximación inicial con ese algoritmo. ¿Cuáles son las indicaciones para yo intubar a mi paciente? Primero, una vía aérea no mantenible. La vía aérea no mantenible es aquella que se genera de forma secundaria una alteración en el estado de la conciencia y, como habíamos dicho, cada vez es más claro que la fonación y especialmente la deglución son, digamos, como las formas de yo evidenciar si el paciente está manteniendo o no su vía aérea. El manejo de secreciones sí puede ser una indicación, pero es un poco revaluado que esto sea lo que me valore como tal si el paciente es capaz de mantener o no su vía aérea. La siguiente es que haya una insuficiencia respiratoria, básicamente una falla ventilatoria como tal, es decir, que yo vea que el paciente no va a poder mantener esa ventilación por sí solo. La decisión a fin de cuentas pues va a ser clínica, digamos que no hay un valor de gases arteriales que me diga a mí tengo que intubar a mi paciente. Si hay un valor de gases arteriales que me dice está en falla ventilatoria porque tiene una hipercapnia severa, pero de ahí a yo decir de a partir de un cierto valor de presión arterial de CO2 yo intubo a mi paciente, no existe ese umbral o no existe ese límite. Entonces va a ser una decisión netamente clínica. Y digamos que aquí en este caso de la falla ventilatoria es donde hay una excepción o digamos un asterisco a mencionar o un punto clave a mencionar, y es que los pacientes con EPOC y con edema pulmonar cardiogénico puede que previo a la intubación yo les ponga un ciclo de ventilación mecánica no invasiva y resuelvan, y así yo digamos que yo les ahorre la intubación orotraqueal a esos pacientes, y es algo que siempre hay que tener en cuenta. Y la última, digamos, indicación de intubación orotraqueal va a ser entonces la anticipación. Con la anticipación nos referimos a aquellos cursos clínicos en los cuales yo sé que el paciente va a tener una, digamos, un digamos, una mala evolución de su vía aérea y que por ende a fin de cuentas yo voy a llegar a intubarlo, y entonces será mejor intubarlo en este momento antes de que tenga una vía aérea ya crash o algo por el estilo y que ya va a ser digamos mucho más urgente y más difícil la intubación. Los ejemplos clásicos es la aspiración de humo. Digamos que anteriormente existían en los quemados algunos criterios como tener los pelos de la nariz, se me olvidó, las fibrillas quemadas, tener hollín como tal en la vía aérea, o digamos en la nasofaringe o en el fondo de la orofaringe, pero digamos que eso es revaluado, digamos que cada vez es más algo netamente clínico que se debe valorar si el paciente requiere o no, si uno tiene sospecha de que el paciente se le quemó o no la vía aérea y que por ende se va a hematizar y después va a generar una obstrucción severa y se va a morir por eso. Y digamos que ahí sería la forma de intubarlo previo a que haga precisamente ese edema como tal faringio y laringio. Y lo otro es sepsis con reanimación hídrica. Básicamente cualquier paciente en estado de shock que digamos yo ya vea que está muy mal o que está teniendo alteración del estado de la conciencia, está muy hipoperfundido, está con un lactato elevadísimo, lo tengo con soporte vasopresor. Esos pacientes usualmente digamos que van a conllevar o van a terminar en una insuficiencia ventilatoria y quizás sería bueno intubarlos desde antes. Entonces cuando hablamos ya de que yo tomé la necesidad y necesito intubar a mi paciente, hay todo un algoritmo sobre cómo se debería realizar esto. Está el algoritmo de la vía aérea crash, está el algoritmo de la vía aérea difícil o el algoritmo de la vía aérea normal, que básicamente se resume en la secuencia rápida de intubación. Si la secuencia rápida de intubación o la intubación de la vía aérea difícil no se logra, uno pasa a la vía aérea fallida. Cada una de estas tiene sus definiciones, es decir, la vía aérea crash tiene una definición, la vía aérea difícil tiene otra y la vía aérea fallida tiene otra. Vamos a hablar inicialmente de lo normal y de lo que uno esperaría encontrarse en los pacientes, y es la secuencia rápida de intubación, que es lo que se va a intentar en la gran mayoría de los pacientes, a menos de que nos lleguen en alguno de estos tres escenarios. Siendo así, entonces la secuencia rápida de intubación es una secuencia que busca intubar a un paciente de la forma más rápida y segura posible. Y de esta definición es más importante la palabra segura que rápida, porque como vamos a ver ahorita, es todo menos rápido. Realmente lo que uno busca es que sea la forma más segura y se busca, digamos, intubar al paciente en las condiciones óptimas o en las mejores condiciones posibles. Va a representar más del 80% de las vías aéreas definitivas y por eso es quizá la más importante a conocer.
va a utilizar sedación y bloqueo neuromuscular de forma concomitante para dormir y relajar al paciente y posterior a eso proceder a intubarlo. Y lo importante es considerar en qué casos no se debe hacer. Hay algunos casos de vía aérea difícil en los cuales yo prefiero utilizar otra forma diferente a la secuencia rápida de intubación. Hay ciertos casos en los cuales hay contraindicación a las medicaciones que se pueden implementar y pues digamos también por ejemplo la vía aérea crash no se va a intubar con secuencia rápida de intubación, la vía aérea fallida no se va a intubar con secuencia rápida de intubación. Entonces son cosas que toca tener en cuenta y saber que si bien la gran mayoría se van a intubar de esta forma, no todos se van a intubar mediante la secuencia rápida de intubación. La secuencia rápida de intubación tiene una mnemotecnia de los pasos que uno va a seguir, que son las 7 P's. ¿Listo? La primera P va a ser la preparación y va a ser 10 minutos antes de intubar o 10 minutos antes del tiempo cero que se le conoce. La preoxigenación va a ser 5 minutos antes de intubar o del tiempo cero. La preintubación va a ser 3 minutos antes de intubar, pero esto se puede prolongar un poco más porque como habíamos dicho, lo ideal es llegar en las mejores condiciones óptimas a la intubación, entonces hay veces que se puede prolongar un poco más. La cuarta P va a ser la parálisis con inducción y lo importante aquí es que este es el momento en el que se induce al paciente y este va a ser el tiempo cero. ¿Listo? Anteriormente esta preintubación se conocía como premedicación, pero ya se le cambió el nombre a preintubación porque no todos los pacientes se premedican, como vamos a ver ahorita. La quinta P es posicionamiento, que se debe realizar 30 segundos después de la inducción. La sexta P es placement with proof, digamos que ahí toca utilizarlo en inglés porque no hay forma de traducirlo al español y que nos cuadre con la P. Entonces sería placement with proof, es decir, colocación con evidencia de que se colocó el tubo en la vía aérea y ahí ya va a ser como tal el momento de la intubación en el paciente. Y la 7 va a ser el manejo post intubación. Entonces vamos a ver cada una de estas P's y vamos a desglosar qué contiene cada una de ellas para entender cómo se hace la secuencia rápida de intubación. La primera P entonces va a ser la preparación. En cuanto a la preparación, lo primero es determinar la indicación y la viabilidad de realizar la secuencia rápida de intubación, es decir, listo, ese paciente yo tengo que intubarlo y la mejor forma para intubarlo es la secuencia rápida de intubación. No es una vía aérea crash, no tengo contraindicaciones a los medicamentos, no es una vía aérea difícil que necesite un abordaje diferente. Entonces para eso digamos que se utilizan los predictores de laringoscopia y de ventilación difícil que ya vamos a hablar ahorita. Segundo, se establece un plan, es decir, se dice yo cómo voy a realizar la secuencia rápida de intubación y qué materiales voy a necesitar para esto y todo se va a listar para tenerlo a la mano en el momento en el que se necesite. Y hay que tener un plan B, en tal caso de que sea una vía aérea difícil y yo no la logre intubar o que llegue al caso de una vía aérea fallida. Determinar qué medicamentos se van a utilizar y prepararlos con las dosis adecuadas, es decir, yo digo voy a inducir a este paciente con este medicamento, voy a paralizarlo con este medicamento y la dosis es tanto, se prepara y se dejan ya listas en las jeringas para metérselo como tal a través de la vena al paciente. Y es decir, que hay que tomarle un acceso venoso al paciente y estarlo monitorizando de forma continua, los accesos venosos para pues digamos la colocación de los medicamentos y la monitorización para estar valorando cómo va el paciente durante el proceso de la intubación, porque como vamos a ver la intubación tiene ciertos efectos fisiológicos sobre el paciente que pueden llegar a ser deleterios. ¿Cuáles van a ser entonces esos elementos necesarios para la intubación y que yo voy a tener que ir alistando? Tener un equipo de succión, en tal caso de que el paciente tenga un mal manejo de las secreciones, va a ser necesario para una adecuada visualización de la vía aérea. Tener el BBM o el AMBU para yo poder ventilar de forma manual en tal caso de que no se logre intubar o algo por el estilo. La monitorización continua, los accesos intravenosos, los medicamentos listos, rotulados y con su dosis adecuada. El laringoscopio y siempre verificar que la luz le sirva, el tubo endotraqueal con guía, todos los tubos deben ir con guía, la jeringa para inflar el balón del tubo y algo importante es que uno debe probar antes que el balón le sirva al tubo, la capnografía para yo poder, pues digamos que esto sería lo ideal, la capnografía realmente no la vamos a tener en todo lado, pero es algo que debería haber porque como vamos a ver ahorita es la mejor forma de yo comprobar que mi paciente quedó intubado. Y digamos otros elementos en caso de tener una vía aérea difícil, entonces yo tener listo el equipo quirúrgico en tal caso de que requiera una cricotiroidectomía, tener digamos los otros elementos de ayuda que vamos a hablar ahorita que me pueden servir, que me pueden llegar a servir en una ventilación o en una intubación de un paciente con una vía aérea difícil, tener todo eso listo y a la mano.
El tubo endotraqueal, entonces digamos que va a tener esta morfología y esta va a ser la guía que va a ir, digamos, al interior de él. Va a tener el balón aquí al fondo y este va a ser, digamos, a través de lo cual se va a inflar o desinflar el balón. Siempre debe tener una guía semirrígida en su interior, semirrígida para que me permita moldear el tubo. Digamos que el tubo se moldea de esta forma, con esta curvatura. La curva al final debería ser no mayor de 30 grados, es decir, no en forma de palo de hockey, porque eso puede generar que el tubo se me acode como tal en la vía aérea. El tamaño va a variar según los pacientes. Usualmente en las mujeres se habla de 7 a 7,5 centímetros y en hombres de 8 a 8,5 centímetros de diámetro. Es el mismo número del tubo. Cuando dicen qué número de tubo, uno dice 7 o 7,5, es conforme al diámetro. ¿Qué se dice? Si uno, digamos, va a hacer una intubación que no va a ser prolongada, uno se va, digamos, con el tubo más pequeño, porque el tubo más pequeño me va a generar menos lesión de la vía aérea y me puede llegar a generar menos alteraciones en la post-extubación. Por el contrario, si es un paciente que va a durar intubado un tiempo prolongado, se prefiere el tubo grande. ¿Por qué? Porque a través del tubo grande yo puedo hacer diferentes maniobras. Si yo necesito hacerle una fibro, si yo necesito hacerle cualquier cosa, si yo necesito hacerle un lavado, todo se lo podría hacer a través del tubo. Mientras que entre más pequeño sea el diámetro, más difícil va a ser poder realizar esto. Teniendo eso claro, ya teniendo todo listo y demás, toca ver qué criterios tiene el paciente para saber si es difícil su intubación o no. Para eso hablamos, como habíamos mencionado, de los criterios de ventilación difícil y los criterios de laringoscopia difícil. Los criterios de ventilación difícil se pueden, digamos, reunir en esta mnemotecnia que es el MOANS. El M se refiere a mask seal, malampati y paciente masculino. Idealmente, y el que uno más se tiene que recordar, mask seal. ¿Listo? Porque si yo tengo un mal sello de la máscara va a ser difícil ventilar a ese paciente. ¿Y qué alteraciones me pueden generar a mí que yo tenga una alteración en el sello de la máscara? Que tenga alteraciones anatómicas en la boca, que yo tenga un paciente sin dientes, como vamos a hablar ahorita, que yo tenga un paciente con barba. La barba de por sí va a generar que el aire se escape y todo eso me va a conllevar a que sea una ventilación difícil. La O va a ser de obstrucción, obesidad o que tenga SAOS como tal. Si yo tengo un paciente que tiene la vía aérea obstruida, que es muy obeso o que tiene SAOS de base, digamos que la ventilación va a tener, digamos, una mayor resistencia y yo voy a tener que hacer más fuerza y un mejor sello para poder ventilar a mi paciente y por ende va a ser más difícil la ventilación. La A es de una edad mayor a 55 años, la N es de no teeth o sin dientes. Porque el hecho de no tener dientes me dificulta a mí lograr un buen sello de la máscara y una buena ventilación. Y la S es de stiffness. Stiffness se refiere a que yo tenga un tórax rígido en el sentido de que no se pueda expandir fácilmente. Es decir, si yo tengo un paciente que ya a base es epocoso, tiene una neumopatía crónica, yo ya sé que yo al meterle el aire me voy a encontrar contra un pulmón fibrótico y rígido que va a ser más difícil de expandir y que voy a necesitar más fuerza para yo poder ventilar y mandar el aire a los alvéolos y que se dé como tal el proceso de la oxigenación. Como hemos mencionado, disminución en el compliance pulmonar en general. La mnemotecnia para la laringoscopia difícil, que es lo que yo voy a hacer después de ventilar al paciente, es LEMON. La L se refiere a look. Look es básicamente mirar que no haya cosas obvias que yo sepa que me vayan a hacer que la laringoscopia sea difícil. O sea, yo veo y yo ya sé que el man, no sé, tiene una micrognatia súper severa, ya veo que tiene unas alteraciones anatómicas faciales súper grandes, que tiene un trauma facial, etcétera, etcétera. Cosas que yo sé que van a hacer que esa laringoscopia sea difícil y sean obvias. La E es de evaluar. En evaluar hay una mnemotecnia o hay una regla con los dedos que es 3, 3 y 2. ¿A qué se refiere esto? Que hay 3 dedos de distancia tiro-mentoniana, ¿listo? O sea, desde el mentón hasta el... iomentoniana, desde el mentón hasta el hioides deberían haber 3 dedos, ¿listo? El otro 3 se refiere a que hayan 3 dedos de apertura bucal. Es decir, que cuando el paciente abra la boca le quepan 3 dedos, y aquí es importante, 3 dedos de su mano, no la del médico, de la mano del paciente. Y el 2 se refiere a la distancia entre el hioides y el cartílago tiroides. Ahí deberían haber 2 dedos. Todas estas medidas deberían ser con las del paciente. Si no se cumple esta regla, es decir, yo no tengo 3 dedos de apertura oral, 3 dedos de distancia iomentoniana o 2 dedos de distancia iotiroidea, no sea, digamos que eso es un predictor de laringoscopia difícil.
La M es de Malampati, entonces pues digamos toca conocerse el Malampati, ya lo vamos a recordar ahorita con una imagen. La O es de obstrucción u obesidad, eso va a hacer que de entrada una laringoscopia sea difícil. Obstrucción se refiere a obstrucciones ya como tal en la vía aérea, que yo tenga una masa, que yo tenga una infección, que tenga un trauma como tal laringio, y todas estas cosas me van a dificultar digamos la laringoscopia del paciente. Y la N es que yo tenga alteraciones en la movilidad del cuello, neck mobility. ¿Por qué? Porque si yo tengo alteraciones en la movilidad del cuello no voy a poder posicionar a mi paciente de la forma más adecuada para alinear lo más posible los ángulos y yo poder tener una buena visualización de la glotis y de la vía aérea para intubarlo. Entonces si yo tengo un paciente anciano que tiene una cifosis severa, cosas por el estilo, pues todo eso va a generar que haya dificultad a la hora de la laringoscopia. Importante, y como decíamos al inicio, que yo tenga criterios de laringoscopia difícil o de ventilación difícil no quiere decir que ya es una vía aérea difícil, yo necesito otro dispositivo diferente, no. Eso se debe valorar y uno debe saber, digamos, si con la situación actual uno es capaz de hacer la intubación a través de una secuencia rápida de intubación o si más bien se prefiere ayudar de los dispositivos de vía aérea difícil que vamos a mencionar más adelante. Entonces este como tal, pues como habíamos mencionado, es el Malampati. Aquí estamos hablando del 3-3-2, entonces 3 de apertura oral, perdón, pues esto es del Evaluate, 3 de apertura oral, 3 de distancia tiroidea y 2 de distancia iotiroidea. Y el Malampati, si ustedes recuerdan, entonces hay 4 clases de Malampati. La clase 1 en la cual uno puede evidenciar básicamente todo el istmo de las fauces. La clase 2 es aquella en la cual uno solo evidencia la parte de arriba de la úvula y algo de los pilares y nada más. La clase 3 es cuando se observa solo paladar blando y la clase 4 es cuando se observa solo paladar duro. Esa sería entonces la P de la preparación. Entonces yo ya tengo todo listo, yo ya vi mi paciente, dije sí, de pronto tiene barbita, pero pues eso no me va a impedir intubarlo, o sí, no tiene dientes, pero pues igual con eso yo le puedo hacer una secuencia rápida de intubación, etcétera. Determiné qué medicamentos voy a usar, a qué dosis, qué tubo voy a usar, qué número de tubo, verifiqué que me inflaba y todo el balón, y todo está perfecto y entonces puedo proseguir, digamos, a la siguiente P. La siguiente P entonces va a ser la preoxigenación. La preoxigenación es básicamente oxigenar al paciente durante un tiempo ideal de 3 a 5 minutos. ¿Cuál es la razón de preoxigenar al paciente? Lo que uno busca al preoxigenar al paciente es barrerle todo el nitrógeno que él tenga en los alvéolos. Si ustedes recuerdan, el oxígeno que nosotros inspiramos es solo 21, perdón, el aire que nosotros inspiramos es solo 21% oxígeno. Y eso quiere decir que en los alvéolos va a quedar nitrógeno y ese nitrógeno no nos sirve para que el paciente nos aguante un periodo de apnea. Entonces lo que yo hago es oxigenarlo, idealmente con una FIO2 cercana al 100% o con una FIO2 alta, y de esa forma yo lo que hago es meterle aire que solo tenga oxígeno y ese aire lo que va a hacer es ir barriendo el nitrógeno a medida que el paciente exhala durante ese tiempo que le estoy dando una FIO2 del 100%. Así, digamos que al quitar yo el nitrógeno y dejar que solo haya oxígeno, voy a permitir que en el periodo de la apnea, es decir, cuando yo ya le dejo de dar oxígeno y voy a hacer la intubación como tal, que en ese momento el paciente no está recibiendo oxígeno, está inducido, está paralizado, él no va a respirar, me tolere esa apnea. Porque digamos que tiene oxígeno de reserva, por así decirlo, en sus alvéolos y por ende pues por eso me va a tolerar la apnea de una forma más favorable y no se va a empezar a desaturar. Va a ser útil en absolutamente todos los pacientes, pero no en todos va a ser igual de efectivo. Es decir, en el paciente normal, si yo hago una preoxigenación, miren que se demora hasta 6 minutos en empezar a desaturarse y en bajar de 90 puede demorarse hasta 8 minutos. Por el contrario, si yo tengo un paciente obeso, los pacientes obesos empiezan a desaturar al minuto o 2 minutos. Si yo tengo un paciente, digamos un niño, también se desatura más rápido. O si tengo un paciente crítico, por así decirlo, también va a desaturarse de una forma más rápida. Entonces el punto de la preoxigenación es lograr que sea lo más largo posible esta meseta, o esta aquí en el caso de la roja. La preoxigenación busca que sea lo más larga posible esa meseta y que de esa forma yo logre mantener digamos con una adecuada saturación a mi paciente mientras logro, digamos, la colocación del tubo orotraqueal. Dentro de esa preoxigenación, digamos que hay formas de hacerla dependiendo de cómo esté el paciente. Si el paciente no tiene ventilación espontánea, es decir, está completamente foqueado, tiene un Glasgow, no sé, de 6, de 7, el paciente no le puede hacer nada, pues definitivamente yo le tengo que dar esa preoxigenación de forma manual con ventilaciones mediante BBM o mediante AMBU. ¿Listo? En cuanto a la ventilación espontánea y un paciente que sea colaborador, es básicamente poner una máscara de no reinhalación a 15 litros por minuto para darle una FIO2 del 100%.
Y el problema es cuando yo tengo un paciente que sí está ventilando espontáneamente, pero no es colaborador, o es un paciente que tiene agitación psicomotora. En esos casos, digamos que se activa una secuencia demorada de intubación, y en la secuencia demorada de intubación lo que se hace es que inicialmente se tranquiliza al paciente con algún medicamento como la ketamina, y posteriormente sí se preoxigena de esta forma, con una mascarilla de no reinhalación a lo que dé. Esto que dice acá de considerar maniobra de Selig cuando uno está dando una ventilación mecánica, pues mecánica manual, por así decirlo, lo vamos a hablar ahorita, que es una forma de proteger la vía aérea, que eso cada vez es más debatible y cada vez es menos recomendado, pero se puede llegar a considerar. Consideraciones especiales a la hora de preoxigenar: los pacientes que tengan shunts intrapulmonares como las neumonías, SRA, es decir, los que tengan ocupación alveolar, o los pacientes que hayan estado en ventilación mecánica no invasiva. O más bien, también considerar que en estos pacientes la ventilación mecánica no invasiva puede llegar a ser útil previo a la intubación. O los pacientes que tengan baja reserva, es decir, aquellos pacientes que yo tengo riesgo de que, digamos, durante el periodo de apnea, a pesar de yo haberles hecho la preoxigenación, me hagan una desaturación. En esos pacientes hay cierta bibliografía que dice que uno podría intentar o uno podría realizar oxigenación durante el episodio de la apnea, y eso básicamente es una oxigenación pasiva: ponerle una cánula con pues, un litraje alto, y con eso tratar de por lo menos suplirle algo de oxígeno a sus alvéolos. ¿Listo? También es importante aquellos pacientes en los que la hipercapnia es deletérea, como aquellos pacientes que tienen elevación de la presión intracraneana. En ellos quizá yo también podría considerar hacer oxigenación pasiva durante la apnea. Seguimos con la siguiente P. ¿Listo? Ya preparación, preoxigenación, vamos con la preintubación. En la preintubación, que es la que les comenté que anteriormente se conocía como premedicación, vamos a básicamente hablar de optimizar el paciente y premedicarlo. ¿Qué es la optimización? Manejar las condiciones asociadas, especialmente la hipovolemia y la hipoxia, para que de esa forma yo evite complicaciones asociadas a la intubación. Y en cuanto a la premedicación, lo que va a buscar la premedicación es evitar los cambios fisiológicos deleterios que se asocian a la intubación, que son básicamente la activación simpática, los reflejos protectores y el broncoespasmo. Y como mencionamos, ya no se llama premedicación porque ya no es obligatorio, no es un paso de rutina premedicar a los pacientes. Solo se premedica aquellos en los cuales estos efectos podrían ser muy deleterios, y entonces yo busco cómo inhibirlos. Y la preintubación es más importante optimizar el estado del paciente, para que así yo lo intube en las mejores condiciones posibles. En cuanto a la premedicación, hay varios, digamos, como medicamentos que se pueden utilizar. Los que más se utilizan son estos 4. Los beta-2 agonistas se utilizan en el paciente con broncoespasmo o en pacientes con historia de una vía aérea hiperreactiva. Digamos que se van a utilizar en el paciente que no es tan urgente su intubación y que me aguanta, digamos, un ciclo rápido, digamos, de crisis o algo por el estilo de beta-2 agonistas. Por el contrario, si yo tengo un paciente que no tengo tiempo y que me tolere los beta-2 ni nada por el estilo, me voy con la lidocaína. La lidocaína me va a evitar el broncoespasmo en los pacientes en los que yo no puedo, digamos, administrarle esos beta-2, y se da 1,5 miligramos por kilo IV. El fentanil, por su parte, lo que va a hacer es disminuir los reflejos protectores y la activación simpática, es decir, va a evitar que el paciente, 1, se hipertense o eleve la presión arterial y la frecuencia cardíaca cuando yo lo estoy intubando, y 2, que el paciente me haga reflejo nauseoso. Va a ser bastante útil, especialmente en los pacientes en los que una arcada o una elevación de la presión arterial puede ser deleteria, como en los pacientes con hipertensión endocraniana. ¿Cómo se va a premedicar o cómo se va a administrar? 3 microgramos por kilo intravenoso en 30 a 60 segundos. Los alfa-adrenérgicos, por su parte, se van a utilizar en los pacientes hipotensos, porque la hipotensión se ha visto que aumenta, es una variable independiente que aumenta la mortalidad en los pacientes que requieren vías aéreas definitivas, y se da con adrenalina o con fenilefrina. Listo. Siguiendo con la parte de la preintubación, lo de la parte de o como digamos esquematizar un poco más a quién le voy a administrar qué. Lo importante es, si tiene hipoxia, aliviarla con la preoxigenación y valorar si el paciente tiene riesgo o no de hacerme una desaturación en la apnea, y de acuerdo a eso determinar si requiere oxigenación pasiva durante la apnea. Hacer el ABC, básicamente, que si tiene asma, determinar si requiere beta-2 agonistas o lidocaína según la urgencia, como mencionamos. Si tiene elevación de la presión intracraneana, fentanilo, para tratar de evitar precisamente la elevación adicional de la PIC por una arcada o por el reflejo simpático que hacen estos pacientes. Y si hay alteración cardiovascular, determinar la posibilidad del fentanilo y del alfa-adrenérgico si el paciente está hipotenso.
Eso digamos que ya sería todo hasta el momento en que ya pasamos al momento de la verdad, y es el momento en el que yo ya voy a sedar a mi paciente, bloquearlo, y en el cual si yo no lo intubo él se puede morir ahí ahogado. Entonces lo primero es determinar con qué lo voy a sedar y con qué lo voy a paralizar. Se debe realizar con dosis precalculadas, y lo que busca como tal las dosis establecidas o las dosis avaladas para la secuencia rápida de intubación es yo tener a mi paciente sedado y paralizado en un tiempo máximo de 60 segundos. No existe la medicación perfecta, por lo cual hay que conocer los pros y los contras de cada uno para saber cuál se debe utilizar y de esa forma individualizar. Vamos a hablar entonces primero de los inductores intravenosos y posteriormente de los paralizantes. En cuanto a los inductores tenemos el etomidato. El etomidato es un derivado del imidazol que potencia el receptor GABAérgico. La dosis que se da del etomidato es 0,3 miligramos por kilo intravenoso y tiene un inicio de acción cercano a 15 a 45 segundos y una duración de 3 a 12 minutos. Cosas buenas del etomidato: 1. No tiene efectos hemodinámicos, por lo cual va a ser muy útil en pacientes hipotensos o en pacientes en los cuales digamos yo no quiero llevar a una hipotensión. Reduce el flujo y el metabolismo cerebral sin alterar la perfusión cerebral. Los contras del etomidato va a ser básicamente que tiene una supresión adrenal, y entonces digamos que por eso en pacientes con shock, pero no un shock de entrada sino un shock séptico refractario que ya lleva más de 3 días choqueado o algo por el estilo y yo asumo que tiene una insuficiencia adrenal relativa, darle el etomidato me podría generar una insuficiencia adrenal absoluta y eso terminar de maluquear o de dañar al paciente. En aquellos pacientes en los que se sospecha supresión adrenal se dice que se podría utilizar idomorfona, pero realmente lo ideal es mejor no lo use si usted tiene sospecha de que el paciente puede tener algo de insuficiencia adrenal. Y lo otro es que puede llegar a ser neuroexcitable, es decir, el etomidato se ha visto o se relaciona con movimientos tónico-clónicos, clonus y cosas por el estilo, no necesariamente con convulsiones, pero sí con trastornos del movimiento secundarios a neuroexcitabilidad. Vamos con la ketamina. La ketamina lo que hace es potenciar el GABA y adicionalmente es un agonista opiáceo, por lo cual también es analgésico, es un pseudo analgésico. La dosis es de 1 a 2 miligramos por kilo, el inicio de acción es 45 a 60 segundos y dura 10 a 20 minutos. Cosas buenas de la ketamina: 1. Estimula la secreción de catecolaminas, por lo cual va a ser muy útil en los pacientes hipotensos. En los pacientes hipotensos que yo les ponga algo que me aumente la presión arterial, pues va a ser buenísimo. Segundo, va a ser broncodilatador, por lo cual va a ser útil en los pacientes que tienen, digamos, broncoespasmo o hiperreactividad bronquial. Tercero, que genera una vaina que se llama la anestesia disociativa, es decir, que me duerme al paciente, pero el paciente en cierta forma está despierto. Si ustedes tienen la oportunidad de ver a un paciente que se seda con ketamina, el paciente puede seguir hablando o diciendo, digamos, como bobadas, pero a fin de cuentas él va a estar sedado y no se va a acordar de nada porque también le genera amnesia. ¿Y cuál es el beneficio de esto? Que entonces yo al sedar a los pacientes con ketamina no les deprimo el estímulo respiratorio, algo que sí hacen los demás inductores. Contras de la ketamina: la misma estimulación de la secreción de catecolaminas, pues mientras que en unos puede ser favorable, en otros puede ser deleterio. Si yo tengo un paciente que está infartado, si yo tengo un paciente que tiene una alteración cardiovascular, una alteración cardíaca, falla cardíaca, cosas por el estilo, pues no va a ser muy útil yo aumentarle el consumo de oxígeno miocárdico por un aumento en la secreción de las catecolaminas. Entonces en ellos sería mejor no utilizar la ketamina. Y digamos que la anestesia disociativa, si bien tiene su beneficio de que no altera el estímulo respiratorio, sí genera que los pacientes tengan pesadillas y sobre todo cuando se están despertando tengan terrores al despertar. Pero digamos que eso uno lo puede inhibir con benzodiazepinas a la hora de despertar a los pacientes. Algo importante que hay que tener en cuenta es que esto de que estimula la secreción de catecolaminas no es que la ketamina, o sea, es importante que sepa que lo que hace es estimular la secreción, más bien. No es que la ketamina por sí sola sea un vasoactivo o que por sí sola me suba la presión y me suba la frecuencia cardíaca. De hecho, la ketamina por sí sola lo que hace es hipotensar y disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, en los pacientes que ya digamos como que vaciaron su reserva de catecolaminas, la ketamina no va a tener ese efecto que yo estoy buscando. Si yo tengo un paciente que ya lleva choqueado un montón de tiempo, ese paciente no tiene reservas de catecolaminas en sus neuronas y la ketamina no va a estimular nada y entonces va a ser su efecto hipotensor. Y es algo que toca considerar y que hay que tener en cuenta a la hora, digamos, de hacer una secuencia rápida de intubación en estos pacientes que ya tendrían depletada su reserva de catecolaminas.
El siguiente inductor es el propofol, que quizás es uno de los más utilizados. El propofol es un derivado del alquifenol que es un agonista GABAérgico. La dosis es de 1,5 a 3 miligramos por kilo intravenoso, un inicio de acción de 15 a 45 segundos con una duración de 5 a 10 minutos. Pros del propofol: es broncodilatador, disminuye el metabolismo cerebral y es anticonvulsivante, por lo que va a ser muy útil en pacientes con estatus o cosas por el estilo. Y pues por la misma broncodilatación en pacientes con hiperreactividad bronquial. Contras: que genera hipotensión dosis dependiente. ¿Listo? Entonces en los pacientes que ya están hipotensos, en los pacientes que yo no quiero que se me hipotensen, el propofol no sería una opción, digamos, como ideal. Tenemos el último, que es el midazolam. Digamos que el midazolam se utiliza en este momento como última medida cuando usted no tiene, ninguno de los anteriores tres que hablamos, pero pues se suele utilizar o se sigue utilizando. Aumenta la frecuencia de apertura del receptor GABAérgico, una dosis de 0,1 a 0,3 miligramos por kilo, con un inicio de acción de 30 a 60 segundos y una duración de 15 a 30 minutos. Pros del midazolam: es anticonvulsivante. Contras: genera hipotensión. Hay otro, pues digamos que no voy a mencionar y el cual no hablé, que es el tiopental. La dosis es de 3 a 5 miligramos por kilo y lo que hace no es aumentar la frecuencia de apertura, sino la duración de la apertura del canal GABAérgico, que son los barbitúricos a fin de cuentas. Los barbitúricos ya casi no se utilizan, la verdad. Digamos que en ocasiones se suelen utilizar en los pacientes con alteración de la presión intracraneana, sí mucho. Pero ya no son tan utilizados. Es muy raro ver a alguien que se intube con barbitúrico, y lo mejor es no utilizarlos por los eventos adversos secundarios que tiene, porque tiene una vaina que se llama vida media de contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con todo eso que hablamos y todos los medicamentos que tenemos, pues la idea es como aterrizarlo hacia la práctica clínica y entonces en qué casos yo voy a utilizar cada uno de ellos. Pacientes con patología intracraneal, trauma craneoencefálico, hipertensión intracraneal, cosas por el estilo, el preferible va a ser el etomidato. La ketamina si hay hipotensión, y hay que premedicar con fentanilo a todos ellos para precisamente evitar la sobreactivación simpática y la elevación de la presión intracraneana. No propofol ni midazolam, porque disminuyen o generan hipotensión y llevan a disminución de la presión de perfusión cerebral. En estatus convulsivo, pues los que voy a preferir entonces eran aquellos dos que dijimos que eran anticonvulsivantes. Propofol. Si no hay propofol, pues midazolam. Hay otra opción que es el etomidato con manejo anticonvulsivante concomitante, y lo importante es no dar ketamina. En cuanto a vía aérea reactiva, digamos que se prefiere la ketamina o el propofol, porque eran los que eran broncodilatadores. Se puede premedicar con beta-2 si hay tiempo, o con lidocaína si no hay tiempo. Pacientes con enfermedad cardiovascular, el etomidato va a ser el mejor de todos porque va a ser el más cardioestable. No es que tenga un efecto nulo a nivel hemodinámico, pero es el que menos alteraciones hemodinámicas va a generar. Premedicar entonces con fentanila a esos pacientes y no darles ketamina, porque los pacientes con enfermedad cardiovascular, infartados o algo, yo les aumento el consumo miocárdico de oxígeno por el aumento en la secreción de catecolaminas, y lo que hago es terminar de tumbarles el corazón. Siguiente, pacientes choqueados. Los pacientes en shock, digamos que se les suele dar la ketamina, porque al yo darles ketamina, lo que hago es mejorarles básicamente la perfusión y la presión arterial media por el aumento en la secreción de catecolaminas. Ojo con el etomidato por la parte de la insuficiencia adrenal, especialmente los pacientes con shock refractario, y premedicar con alfa adrenérgico. Y en los pacientes con intubación despierta o demorada, digamos que la intubación despierta es aquella que se utiliza en los pacientes en los que a mí me da miedo que yo no logre intubarlos y que digamos queden ahí paralizados e inducidos o algo por el estilo. Para los pacientes con intubación despierta, lo que se hace en ocasiones es darles ketamina y no darles como tal el bloqueante neuromuscular, y con eso se busca mantener el impulso respiratorio y tratar de intubarlos de esa manera. Vamos ahora con los paralizantes. Los paralizantes solo tenemos dos que están avalados para el uso en secuencia rápida de intubación. La succinilcolina, que es un paralizante despolarizante, que básicamente es un análogo de la acetilcolina, y por ende digamos que inicialmente se va a pegar el receptor nicotínico de acetilcolina, va a generar una estimulación nicotínica y por ende el paciente inicialmente va a tener una contracción severa de todos los músculos del cuerpo, y posteriormente que se acaba el efecto, la succinilcolina se queda pegada ahí e inhibe que se puedan pegar más, digamos, moléculas de acetilcolina. Entonces inicialmente el paciente despolariza y hace una contracción exagerada, y después el paciente se relaja.
La dosis es de 1,5 miligramos por kilo con el peso total del paciente y un inicio de acción de 45 a 60 segundos con duración de 6 a 10 minutos. Problemas de la succinilcolina es que no tenemos reversor. Digamos que sí hay dantroleno y cosas así para el paciente que hace hipertermia maligna, pero un reversor de la succinilcolina como tal no existe. Eventos adversos, genera hipertermia maligna, entonces hay que tener cuidado en los pacientes que tengan antecedente personal o familiar de esto, pues no se puede utilizar, contraindicación absoluta. La rhabdomiólisis, la hipercalemia, entonces pacientes que por sí yo tenga riesgo o que de entrada ya tengan hipercalemia, en esos pacientes la succinilcolina no es una opción porque la succinilcolina les aumenta hasta 3 a 5, 2 a 3 si no estoy mal, mil equivalentes en el suero, digamos el potasio, entonces es significativo. El trismus y la bradicardia. La bradicardia es secundaria que la succinilcolina puede generar, digamos, una estimulación transitoria de los receptores muscarínicos en el corazón. Si bien digamos que uno lo que busca es inhibir los nicotínicos, también puede generar alteraciones muscarínicas. Riesgos de hipercalemia, pues tener en cuenta todos estos pacientes, digamos con traumas severos, con quemaduras que lleven más de 72 horas, están en riesgo de rhabdomiólisis y no se puede dar. Pacientes que ya tengan rhabdomiólisis, que estén intubados hace rato, que tengan alteraciones, digamos, severas, que tengan, digamos, enfermedades de alteraciones en la inervación, todo eso genera que el paciente tenga riesgo de hipercalemia y que me pueda generar ese evento adverso secundario a la parálisis, con la succinilcolina. Y el otro que tenemos avalado para paralizante es el rocuronio. El rocuronio, a diferencia de la succinilcolina, es un paralizante no despolarizante. ¿Listo? ¿Qué es eso? Básicamente es un inhibidor competitivo de los receptores de acetilcolina, hace un efecto aloestérico, se pega en un lugar aloestérico y por ende no estimula la despolarización o no genera una contracción transitoria. La dosis es de 1 miligramo por kilo con peso ideal. Digamos que como tal la dosis del rocuronio en anestesia en el paciente que se va a operar es de 0,6 y el estudio que hicieron para determinar que el rocuronio era ideal o que podía lograr, digamos, una parálisis neuromuscular o un bloqueo neuromuscular en 60 segundos era con dosis de 1,2 miligramos por kilo, pero se utiliza 1 miligramo por kilo en general y eso logra un bloqueo neuromuscular en 60 segundos. Tiene una duración de 45 minutos, o sea, es bastante significativa la duración, pero lo bueno del rocuronio es que sí tiene reversor. Tiene dos, que es la neostigmina y el Sugamadex. Y algo importante es que no es una premedicación para el uso de la succinilcolina. Cuando inicialmente surgieron los no despolarizantes dijeron no, pues pongámosle rocuronio, así evitamos que se despolarice cuando llegue la succinilcolina y así evitamos la hipercalemia y todo, pero no, o sea, se usa uno o se usa el otro. La siguiente P, entonces ya habiendo inducido y paralizado al paciente, es posicionar el tubo o colocar el tubo. Para esto, digamos que hay que hacer una vaina que es la posición del olfateo, que es la posición universal, que es la extensión atlanto-occipital con una elevación de 3 a 7 centímetros de la cabeza. Y por eso yo les decía que, digamos, la elevación del mentón o el posicionamiento para digamos, el manejo inicial de la vía aérea, que fue el que vimos al inicio del video, no es igual a la posición del olfateo, porque la posición del olfateo por definición requiere una elevación de 3 a 7 centímetros de la cabeza. Se puede optimizar aumentando la elevación, que lo que uno busca es elevar el paciente el tronco hasta que el trago se alinee con el esternón, buscando una elevación y flexión de la columna cervical inferior y torácica superior. Y como habíamos mencionado, durante el posicionamiento solo se le da ventilación a los pacientes con pobre reserva y se puede considerar la maniobra de Selig en estos pacientes. Ya vamos a hablar de eso. Entonces este es el posicionamiento. La posición del olfateo lo que busca es esto: la extensión atlanto-occipital, es decir, extender como tal el cuello del paciente y elevarlo 3 a 7 centímetros para que se alineen todos los ejes, el eje laringio, el eje faringio, y de esa forma yo logre ver claramente la glotis y pueda insertar el tubo a través de la tráquea del paciente. En los pacientes, especialmente los obesos o aquellos que tienen predictores de laringoscopia difícil, es que se puede tratar de optimizar la visualización con esto: la elevación hasta que el trago quede alineado con el esternón y posteriormente hacer la elevación o la extensión atlanto-occipital y realizar la intubación. La maniobra de Selig, que es lo que hemos mencionado anteriormente, digamos que anteriormente esta P de posicionamiento se conocía como posicionamiento y protección, porque a todos los pacientes de rutina se les hacía esto, que es que se les hace presión cricoidea, y la presión cricoidea lo que busca es, 1, evitar que la intubación se haga por el esófago y no por la tráquea;
2, proteger el paciente de broncoaspiración. Entonces digamos que lo que dicen es aquellos pacientes que yo voy a ventilar durante la apnea, el problema es que ese aire también va al estómago y ese aire del estómago puede hacer que él regurgite y se broncoaspire. ¿Qué es lo que pasa? Realmente los estudios de maniobra de Selig versus no realizar la maniobra de Selig han mostrado que uno no disminuye el riesgo de broncoaspiración y lo que hace es aumentar el riesgo de lesiones tiroides, pues más bien cartilaginosas en general, desgarros y perforaciones esofágicas. Entonces ya no se utiliza de rutina. La siguiente P entonces va a ser placement with proof. Ya tenemos el paciente inducido y paralizado, ya lo tenemos en la posición ideal y entonces le vamos a hacer la laringoscopia y le vamos a colocar el tubo en la vía aérea. Digamos, lo primero es confirmar que esté sedado y bloqueado neuromuscularmente. Algo importante que quizás se me olvidó mencionar es que primero se induce y luego se hace el bloqueo neuromuscular. Nada de bloquear a un paciente sin sedarlo. Eso es básicamente generarle un síndrome de enclaustramiento al paciente. Es un paciente que no se puede mover y no puede hacer nada y es consciente de absolutamente todo lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces siempre sedar antes de bloquear al paciente. Entonces confirmar la sedación y el bloqueo neuromuscular, eso se hace usualmente con la flacidez del macetero, que digamos es de las últimas que suele perder la rigidez. Hacer laringoscopia directa, colocar el tubo y asegurarlo, y se asegura usualmente a 20 a 21 centímetros en mujeres y 20 a 22 centímetros en hombres. Y confirmar la adecuada colocación del tubo. Para esto entonces hay que conocer cómo se hace una adecuada laringoscopia directa. La laringoscopia directa es importante también saber cuándo no hacerlo. O sea, uno no va a hacer una laringoscopia directa si tiene falta de entrenamiento, si hay predictores de laringoscopia fallida, si hay trauma abierto o cerrado de la vía aérea, si hay un edema laringio severo. Si no, yo sí voy a hacer una laringoscopia directa y a través de esta voy a intubar a mi paciente. El laringoscopio, pues digamos que es el elemento con el cual vamos a utilizar o a partir del cual vamos a hacer la laringoscopia. Va a tener tres partes, que es la espátula, una hoja y una fuente de luz. Y hay dos tipos de laringoscopio, rectos y curvos. ¿Cuál es la diferencia entre la laringoscopia recta y la laringoscopia curva? Digamos que ambos van a tener el mismo principio y se van a ingresar de la misma forma que ya vamos a hablar ahorita, pero el punto es que cuando yo ya veo como tal la epiglotis, el laringoscopio recto va a hacer una elevación directa de la epiglotis, es decir, yo voy a coger la epiglotis por abajo y la voy a elevar y así voy a visualizar la glotis. Por el contrario, los laringoscopios de hoja curva lo que hacen es hacer una elevación indirecta de la epiglotis. Lo que hacen es que uno entra y lo que es que ve la epiglotis y en la epiglotis está el ligamento hiogloso. Se presiona el ligamento hiogloso y eso hace una elevación indirecta de la epiglotis para que uno pueda visualizar como tal la glotis. Entonces digamos que este es el laringoscopio, digamos la espátula, la hoja y la fuente de luz que siempre está acá, y lo que uno busca es esto que estábamos mencionando. Digamos que esta es la epiglotis, como ustedes pueden o como ustedes bien pueden ver. El laringoscopio de hoja recta, que no es este caso, este es de hoja curva, el de hoja recta lo que buscaría es entrar acá y elevar aquí directamente hacia arriba la epiglotis. El de hoja curva, que es este, lo que hace es presionar el ligamento hiogloso, y al presionar el ligamento hiogloso lo que hace es elevar de forma indirecta la glotis, como se está viendo ahí en el dibujo del cadáver. Ahí está perfecta la definición. Miren, este está presionando el ligamento hiogloso y el recto está elevando como tal directamente la epiglotis. Entonces, para hacer una laringoscopia directa, lo primero que se necesita es un adecuado posicionamiento. Posteriormente se debe abrir la boca del paciente y siempre se toma el laringoscopio con la mano izquierda. Uno coge el laringoscopio en la espátula, que es el mango, por así decirlo, del laringoscopio, y lo que uno hace es ingresar cuidadosamente el laringoscopio. Se suele ingresar por la derecha ¿sí? Y después se corre todo hacia el centro para desplazar la lengua y los tejidos blandos hacia la izquierda. Uno no entra por el centro porque si uno entra por el centro tiene el riesgo de empujar la lengua hacia atrás y que uno no pueda ver absolutamente nada. Después de que uno entra cuidadosamente por la izquierda, empuja todo, por la derecha y empuja todo hacia la izquierda, va buscando hasta que encuentre la epiglotis. Al encontrar la epiglotis hay que levantarla, sea con el mecanismo de la hoja curva o con el mecanismo de la hoja recta. Posteriormente uno clasifica la laringoscopia según el Cormack, que eso es más realmente de anestesiología más que de una vía aérea de urgencias, pero pues se puede realizar. ¿Qué es importante? No sé si lo tengo aquí más adelante.
Cuando yo hago esta cosa de elevar la epiglotis como tal, digamos que uno no debe hacer uno debe hacer un movimiento de rotación de la muñeca, porque si uno rota la muñeca lo que hace es que con la espátula o con el mango le pega a los dientes del paciente. Uno debe hacer un movimiento de elevación y tracción, es decir, la muñeca debe estar completamente quieta, no debe haber rotación de la muñeca y empujar como tal la glotis hacia arriba y ahí la epiglotis, perdón, y de esa forma visualizar la glotis. El Cormac básicamente es que tanto se puede visualizar de la glotis en el paciente. El Cormac grado 1 es el paciente que uno le logra visualizar todo, la epiglotis y la levanta y se ve todo. El grado 2 es el paciente que se le ve la epiglotis y el 50% o no se le ve totalmente, más bien todas las cuerdas vocales. Se habla de que el grado se puede dividir en grado A y grado B. Grado A sí se ve más del 50%, grado B sí se ve menos del 50% de las cuerdas bucales. El grado 3 es aquel en el cual yo solo logro valorar la glotis y el grado 4 es en el cual yo definitivamente no veo absolutamente nada. Idealmente, digamos que uno con grado 1 y grado 2A, algunos dicen que grado 2B, se puede realizar una intubación con laringoscopia directa, mientras que un grado 3 o un grado 4 requieren de otros instrumentos para realizar la intubación. En cuanto a consideraciones especiales, pacientes que tengan pobre apertura bucal, es decir, aquellos que a pesar de que estén relajados no me abren bien la boca, lo que se puede hacer es la maniobra de la tijera o pues solicitar ayuda de un segundo paciente. Y cuando hay pobre visualización de la glotis, lo que se hace es laringoscopia bimanual, burp, se puede hacer cuchareo en hoja curva, se puede considerar cambiar el tamaño de la hoja o algo por el estilo, y lo importante es no retirarse. O sea, uno ya tiene al paciente sedado, ya lo tiene ahí bloqueado, pues hay que quedarse ahí hasta que uno logre como tal las cosas. Importante entonces, sobre todo esto del cuchareo, que no lo voy a explicar en una diapositiva más importante. Esto del cuchareo, ¿qué quiere decir? Como habíamos dicho que la hoja curva lo que hace es presionar el ligamento idiogloso, hay ocasiones en las cuales yo no presiono el ligamento idiogloso en toda la parte medial, sino en una parte más lateralizada, y eso hace que la epiglotis sí se me levante, pero como hacia un lado, tirada hacia un lado, y no me permita una adecuada visualización de la glotis. Entonces lo que busca el cuchareo es que yo presione la parte medial del ligamento idiogloso y eso me eleve de una forma, digamos, como homogénea, por así decirlo, la epiglotis. La maniobra de la tijera es esta. Con el primer y el tercer dedo lo que hace es hacer precisamente una forma de tijera y de esa forma lograr una mejor apertura vocal. La visualización de la glotis, como habíamos mencionado, la forma de mejorarla está la laringoscopia bimanual y el burp. La laringoscopia bimanual, que es que yo con mi mano izquierda estoy con el laringoscopio y con mi mano derecha estoy moviendo con el cartílago tiroides la glotis y la epiglotis. Entonces yo la muevo hasta que yo logro una visualización, y ahí yo le digo a un segundo ayudante, téngamela ahí donde yo la dejé. Con la misma presión y todo, queda ahí, cojo el tubo y lo intubo. Después, digamos que para que no sea tan complicado, digamos la razón de que el paciente, yo hago esto y digamos la segunda persona no me lo dejó donde yo lo tenía o algo por el estilo, hay una forma, digamos, como más estandarizada, que es el burp. El burp es una maniobra que se ha visto que mejora de forma significativa, digamos aquí está entre A y B, esa sería la diferencia de utilizar y no utilizar el burp, la visualización de la glotis. ¿Qué es el burp? Su nombre es un acrónimo. La B de backwards, la A de upwards y la R de rightwards y la P de pressure. ¿Listo? ¿Qué es importante? Rightwards o la R de irse hacia la derecha es del paciente. Es decir, aquí está esquematizado. Yo hago presión inicialmente hacia abajo, ¿listo? Entonces backwards, después hacia arriba, upwards, y después hacia la derecha del paciente, rightwards. Y eso hace que el paciente, que digamos el médico que está intubando logre una mejor visualización de la glotis. Y por último tenemos entonces, mentira, no lo último, como penúltimo, la confirmación, es placement with proof. Entonces yo intubo a mi paciente, ya lo coloqué 20 a 21 centímetros, 22 centímetros en hombres, 21 en mujeres, y hay que confirmarlo. Para confirmar, digamos que lo ideal es hacer una capnografía, es decir, que yo conecte ese tubo a una capnografía y el capnógrafo me demuestre que yo sí ventilo a mi paciente, él está sacando CO2. Si yo hago eso, quiere decir, o si más bien yo veo que el paciente tiene una adecuada curva de capnografía, me va a decir que el paciente está bien intubado, o sea que lo intubé en la vía aérea y no me fui por una intubación esofágica. ¿Qué limitaciones tiene la capnografía? Uno, el paciente en paro o la vía aérea crash, pues el capnógrafo no le sirve porque él no está ventilando. ¿Listo? Entonces él no va a sacar casi CO2. Segundo,
También va a tener sus limitaciones en los pacientes que ingirieron cercanamente bebidas carbonatadas, porque las bebidas carbonatadas pueden generar falsos o falsas curvas como tal en la capnografía. Hay otros métodos que no se consideran como tal confirmatorios. Está la auscultación. La auscultación lo que se va a hacer es auscultar ambas axilas y ver que sea simétrico el murmullo vesicular, y auscultar el epigastrio para ver que no haya burbujeo del líquido gástrico. Si hay burbujeo del líquido gástrico, pues el aire está yendo al estómago y fue una intubación esofágica. Radiografía de tórax, ultrasonido, detector esofágico, una guía y un endoscopio flexible. Y digamos que el punto de la confirmación es descartar, uno, que no fuera esofágico, y dos, descartar la intubación selectiva. Entonces para eso también sirve la auscultación, la radiografía, el ultrasonido y la endoscopia flexible. Teóricamente, cuando uno lee, siempre le dicen que el gold estándar para uno saber que la intubación fue adecuada es que uno propiamente vio cuando intubó que pasó el tubo entre las dos cuerdas vocales. Otra gente dice que la forma o el gold estándar para yo determinar que el paciente quedó bien intubado es con el endoscopio flexible. Es decir, yo con un endoscopio lo meto a través del tubo ingreso y veo que esté en vía aérea y no en esófago. Es decir, que vea los anillos de la tráquea y que no vea, digamos, más bien los pliegues esofágicos. Y la última P va a ser entonces la post-intubación. En cuanto a la post-intubación, lo que hay que hacer es asegurar el tubo. Cada quien en su momento, cuando tenga la oportunidad de intubar, va a ver cómo se hace la aseguración del tubo. 2 cintas se cortan a la mitad, el aseguramiento del tubo, después pegarlo hacia los lados del paciente y demás. Continuar la pseudoanalgesia, porque como vieron, la inducción y la parálisis, las que más duraban 40, 60 minutos. Después de eso el paciente se va a despertar y no saber qué está sucediendo, va a tener un tubo en la boca. Entonces uno lo tiene que mantener dormidito. Para continuar la pseudoanalgesia se le suele administrar una infusión continua de fentanil de 0,5 a 2 microgramos kilo hora y una de midazolam a 0,015 a 0,06 miligramos por kilo hora. Se puede continuar con ketamina, evitar propofol, porque digamos el propofol en infusión puede hacer un evento adverso del propofol que se conoce como el síndrome de infusión de propofol, que es una acidosis metabólica de causa no clara y que es difícil de manejar. No utilizar letomidato, porque digamos que las infusiones de tomidato predisponen aún más a esa depresión o a esa falla adrenal por la inhibición de la 11-hidroxilasa, la 11-alfa-hidroxilasa, 11-beta-hidroxilasa, perdón, y evitar la infusión con barbitúricos, porque los barbitúricos tienen eso que les había mencionado de la vida media de contexto. La vida media de contexto es que a medida que yo tengo un paciente con infusión de barbitúricos, la vida media del medicamento se va prolongando de forma proporcional a la cantidad de tiempo que lo tuve en infusión. Es decir, si yo lo tengo en infusión, no sé, media hora, se despierta en 10 minutos. Pero si yo lo tuve en infusión 2 días, el man se despierta en 3 días. Entonces es el problema del barbitúrico. Consideraciones con el barbitúrico: también está contraindicado en pacientes con porfiria. Hace crisis de porfiria. Se toma una radiografía para descartar complicaciones y para confirmar la adecuada colocación del tubo y pues manejar patologías adicionales. Si el paciente se hipotensó, manejarle la hipotensión, etcétera, etcétera. Hay complicaciones secundarias a la intubación que van a ser la disfonía, la lesión traumática, la intubación esofágica, la aspiración, que suele ser secundaria a la intubación esofágica porque se intuba esofágico, se ventila el paciente y ¡puf!, se regurgita todo. Broncoespasmo, barotrauma y estenosis traqueal cuando digamos hay una intubación prolongada. ¿Desde cuándo va a haber estenosis traqueal? Eso depende de la edad. En los niños cualquier día de estenosis traqueal, cualquier tiempo de intubación orotraqueal se considera significativo. En los adultos más de 48 a 72 horas se considera que empieza a haber el riesgo para que haya una estenosis traqueal secundaria a una intubación prolongada.